Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy os traigo una camarita que quizás os pueda gustar, quedaos y os cuento. Enfoque al rostro, ya seas una persona o un ninot de falla, y 5x de zoom hacen que esta cámara sea súper práctica. Full auto, program manual, modo vídeo, escena e incluso un modo panorámico. Increíble, en una cámara de estas dimensiones, compacta, llevable, point and shoot, que puedas ajustar manualmente la apertura, la velocidad y el ISO. Fantástico. Como verás, te estoy dejando algunas fotos de estas fallas con esta cámara y te preguntarás el por qué he utilizado esta cámara. Pues muy sencillo, porque tiene la calidad suficiente y sobre todo es tan ligera, pequeña y llevable que me la podía llevar a todas partes sin que me molestara, menos incluso que el teléfono. En estos días donde las aglomeraciones son un problema y donde llevar el teléfono en la mano haciendo fotos puede hacer que alguien te lo saque rápidamente y salga corriendo, esta es una genial opción para sacar fotos muy chulas sin problemas. Y aquí seguimos con esta Kodak Pix Pro FZ25 probando los perfiles. Vamos a ver qué tal. Está bien tener en el modo program a qué velocidad, apertura, ISO y qué compensación de exposición estamos teniendo. La verdad es que es una cámara tremendamente pequeña, súper pequeñita. Será de lo más pequeño que he tenido en mis manos que consiga hacer fotos quitando de algún Nokia antiguo. Desde luego no puedes esperar la calidad de una Ricoh GR3. Esto no es lo que busca. Esto está buscando ese aspecto low-fi, ese aspecto de cámara, digamos, de baja nitidez, simulando un poco el rollo de la película. Suficientemente rápidas y disparas con buena luz, pero si te vas a la noche va a ser más complicado conseguir fotos que no salgan movidas y fotos disparadas rápidamente. Pero como ves, aquí funciona con la rapidez necesaria. El manejo y los controles son bastante intuitivos. En la parte de arriba tienes el botón de on y off, el botón de grabación de vídeo y el larguito el de obturación. Tenemos un botón para el zoom, donde además nos indica cuando estamos en la parte, digamos, digital del zoom, y hasta 5x es la óptica. Tenemos botón de visualización de las imágenes, ahí lo tienes. Tenemos botón de display para cambiar la información en pantalla. Tenemos botón de macro, botón de flash para todas las configuraciones del flash, botón de papelera y temporizador y el botón de set, que es el típico OK. Tenemos un botón de modos para elegir los programas en los que queremos trabajar. Vamos a volver a program y tenemos este botón, que es lo más parecido a un menú, en el cual nos podemos mover junto con el botón set en cada una de las acciones que queramos realizar. Si me meto en este, por ejemplo, con la típica paleta de pintor, le doy a set y encuentro los modos. Vamos a coger el artístico, va. Pues en este mundo donde las cámaras analógicas cada día están más de moda, pero cada vez la película es más cara y es más caro revelar y es más caro todo, ¿por qué no hacerte con una Digicam? Y si te da miedo comprar una de segunda mano, de esas que están baratitas por 30, 40, 50 euros, siempre puedes acceder a una como esta, nueva, y la estrenas tú.
Teniendo en cuenta que la irrupción de los teléfonos móviles y cada vez su mejor fotografía ha hecho que este tipo de cámaras desaparezcan, casi no haya en el mercado, no puedes encontrar ya cámaras de estas de Nikon, Canon, de Panasonic, de gama de entrada. Puedes encontrar a lo mejor las más caras, pero las baratitas no las hay, porque la gente hace las fotos con el móvil. Pero te aseguro que esto hace fotos diferentes a las que hace tu móvil. ¿Peores? Yo no diría peores, yo diría low-fi, que es un poco el concepto de esto. ¿Son peores las analógicas que las que hace tu móvil? Ni mucho menos. Esto solo tienes que saber controlarla. Saber que tienes que tener bastante luz para disparar bien. Y a correr. Ahí tienes tu low-fi. Pues esta pequeña preciosa la puedes encontrar en la tienda de mis amigos en Fotoastro González a un precio súper asequible, mejor que el de Amazon, ya te lo anticipo. Y bueno, ellos son los que me la han prestado para traerte esta review y la verdad es que la estoy gozando mucho. Os estaré dejando el link en la descripción a la tienda de mis amigos de Fotoastro González, también expertos en todo lo analógico, como sabéis. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo y las fotos. Yo voy a seguir haciendo unas cuantas, que lo estoy disfrutando un montón. Te las estaré dejando por aquí. Déjale tu like si te gustó y compártelo con tus amigos, que a alguno igual le puede interesar. Regalo perfecto para Día del Padre, Día de la Madre, Día de lo que sea, Día de cumpleaños santo, fantástico para niños, ideal. No sé, es una cámara que es gozable, la verdad, y que además tienes un montón de controles, como has visto. En fin, un abrazo grande y paz.